Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel y hoy quiero explicarles un poco la introducción de lo que sería el síndrome de estrés respiratorio agudo, también llamado enfermedad de la membrana hialina. Es un síndrome de gran importancia dentro de la clínica por su elevada mortalidad hasta el día de hoy y por ser un punto de convergencia de múltiples enfermedades. Los objetivos que propongo son reconocer la importancia del síndrome en la clínica de diferentes enfermedades, como les estoy diciendo, y conocer el concepto del síndrome, su clasificación y etiologías. Comprender su fisiopatología, por un lado, y la función pulmonar durante el desarrollo de esta fisiopatología. Y por último, y si bien escapa un poco de los objetivos de esta materia, relacionar su fisiopatología con la clínica. Los temas que propongo entonces para estos objetivos van a ser la definición, clasificación, fisiopatología propiamente dicha, la función pulmonar y la clínica, que si bien escapa un poco de los objetivos de la materia, nos va a ayudar a afianzar los conocimientos. La definición, quiero que entiendan que es una entidad caracterizada por el edema pulmonar no cardiogénico y secundario un daño alveolar difuso. Tiene múltiples causas posibles, pero todas coinciden en que producen lesión alveolar difusa con, y esto es importante, aumento de la permeabilidad. Acá abajo de la derecha podemos ver un esquemita. Se clasifica según su causa en las causas con afección pulmonar directa, como la neumonía y la broncoaspiración. La neumonía es la causa más prevalente de este síndrome y recordemos entonces el caso de la pandemia por COVID-19, donde una neumonía viral hacía que la mayoría de pacientes terminen en esa situación en algún momento. La afección pulmonar indirecta va a ser afecciones extrapulmonares que terminan teniendo esta repercusión en forma de síndrome de estrés respiratorio agudo. Véase septicemia, traumatismos, quemaduras y causas transfusionales. La fisiopatología la vamos a explicar con el ejemplo de la neumonía que estábamos viendo recién, que es la causa más importante a nivel de prevalencia, y la vamos a separar en exudativa, fases exudativa, proliferativa y de fibrosis, que se van a dar en los primeros 7 días la exudativa, de 7 a 21 días la proliferativa y de 21 días en adelante la fibrótica. Todos los agentes etiológicos, todas las enfermedades que causan síndrome de estrés respiratorio agudo, tienen sus puntuales diferencias en cómo se produce la patología. Así que vamos a tomar el ejemplo de la neumonía, que es bastante representativo, ¿sí? Vamos a tener una noxa, esta bacteria que vemos acá, dentro de un alvéolo que, como ya sabemos por otras materias, tiene neumocitos tipo 1 que recubren el alvéolo, recubren la membrana basal, y los neumocitos tipo 2 que se encargan de replicarse en neumocitos tipo 1 y principalmente de generar el factor surfactante para disminuir la tensión superficial. Este alvéolo va a estar formando un complejo alvéolo capilar con este capilar de endotelio continuo que vemos acá. Así que bien, la noxa, en este caso una bacteria, va a ser captada por un macrófago. El macrófago va a fagocitarlo, va a destruirlo y va a generar una reacción inflamatoria para atraer células de la inflamación que ayuden a la eliminación de los demás agentes infecciosos, en este caso mediante factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1, 6 y 8, que en conjunto van a activar el endotelio y van a hacer que migren y se activen dentro de la luz alveolar los neutrófilos. Este es el principal actor de la fisiopatología de esta enfermedad, ¿sí? El neutrófilo va a generar una reacción inflamatoria desmedida, desregulada y exagerada que va a consistir en la liberación de proteasas, especies reactantes de oxígeno y citoquinas que en sí mismas tienen el objetivo de liberarnos de la noxa, liberarnos de la bacteria que está produciendo la injuria. Pero lo que pasa es que estas proteasas y diferentes proteínas que se liberan van a afectar también a nuestras células del parénquima, los neumocitos tipo 1, tipo 2 y el endotelio va a ser afectado y va a aumentar la permeabilidad vascular, con el consiguiente edema. Y claro, en este caso vamos a tener un edema por aumento de la permeabilidad vascular, como les decía hoy. Eso es el edema pulmonar no cardiogénico. Recuerden que en el cardiogénico
como vieron en módulos anteriores, va a estar causado por un aumento de la presión hidrostática por fallas en el ventrículo izquierdo que se hace que aumente las presiones hacia atrás. ¿Sí? Este edema rico en proteínas va a ser un exudado que va a tener factores de la coagulación, va a tener complemento, va a tener diferentes células sanguíneas y de la defensa, y en síntesis va a producir esto que vemos acá, esquematizado bien que mal, es básicamente un edema rico en detritos celulares y en células de la inflamación que ocupa el espacio aéreo del alveolo. Este, bien, por otro lado lo que vemos acá son estas franjas rosadas que esquematizan lo que viene a ser lo que nosotros llamamos membranas hialinas, ya que en un preparado histológico de una persona, de un pulmón de una persona que haya tenido síndrome de distrés respiratorio agudo, vamos a poder ver en los bronquios y en los alvéolos franjas rosadas, eosinófilas, que vienen a ser detritos celulares y edema, líquido y detritos celulares, que es lo que le da el nombre a la enfermedad, ¿sí? Síndrome de distrés respiratorio agudo o enfermedad de membrana hialina. También se le conoce de esa forma. Tiene múltiples nombres en realidad, pero lo digo a modo de dato. La fase exudativa entonces es lo que acabamos de explicar y como bien dice acá, a modo de ejemplo, a modo de resumen, se produce la detección de microbios por medio de macrófagos y estos macrófagos van a activar neutrófilos y es importantísimo entender que estos neutrófilos van a dar una cantidad de sustancias, una reacción inflamatoria desmedida y desregulada para destruir al agente extraño. Pero en ese afán de destruir al agente extraño va a destruir también al tejido circundante y eso es lo que causa la patología. Vamos a hablar ahora de la fase proliferativa. Cuando la injuria cesa y el estado se vuelve, en vez de proinflamatorio, se vuelve antiinflamatorio, va a comenzar a filtrarse el edema por medio de los capilares linfáticos, de los vasos linfáticos. Va a haber una restitución de neumocitos tipo 1 y tipo 2, incompleta muchas veces, restitución del endotelio continuo del que estábamos hablando antes, y una proliferación de fibroblastos. Todo esto en pos de conseguir una restitución, como les decía, del complejo alveolo capilar y mejorar la situación del paciente. Ahora, en la fase fibrótica, vamos a ver cómo esta respuesta por parte de los fibroblastos y miofibroblastos va a ser también desmedida y va a dar como consecuencia una fibrosis alveolar difusa. Esto va a generar un pulmón rígido, un pulmón eh, sin elasticidad, básicamente, con las capacidades disminuidas. Es lo que vamos a ver acá en la función pulmonar, donde, como les decía, los pulmones van a ser más rígidos, con distensibilidad pulmonar disminuida, y la capacidad funcional residual se va a ver disminuida también. Recuerden que la capacidad funcional residual va a ser la sumatoria del volumen residual y la capacidad de reserva expiratoria. Todo esto nos va a dar un mecanismo de hipoxemia que va a ser el shunt, donde hasta un 50% de los alvéolos perfundidos van a estar perfundidos pero no aireados, ¿sí? Todo esto va a ser por, en un primer momento, el gran edema que hay que impide la oxigenación de la sangre. Por más que la sangre está pasando por los capilares que están en los pulmones, el aire no puede perfundir, ¿sí? Eso es lo que pasa. Y ahí se produce el shunt. Y en una segunda instancia por la gran fibrosis que hay y que dificulta el paso del aire, el paso del oxígeno desde los alvéolos hacia el capilar. Esta hipoxemia que es el shunt no va a mejorar con oxigenoterapia, que es algo fundamental a entender en la clínica y el tratamiento de este cuadro. Y va a haber una relación entre la presión arterial de oxígeno y la fracción inspiratoria de oxígeno, inspirado oxígeno alterada, como les venía diciendo. En cuanto a la clínica, el diagnóstico vamos a realizarlo
por criterios eminentemente clínicos que son los criterios de Berlín, ¿sí? Que se lanzaron en 2012 y que son 4 que se tienen que cumplir para determinar que existe síndrome de distrés respiratorio agudo. Vamos a hablar de que el inicio se tiene que dar en los siguientes 7 días a un evento clínico conocido. El origen no tiene que ser por una insuficiencia cardíaca o una sobrecarga de líquidos, no puede estar explicada por eso, tiene que estar explicada por una falla dentro del pulmón, ¿sí? Que es lo que veníamos diciendo. Dentro de las imágenes vamos a detectar, vamos a tener que detectar en una RX de tórax o en una tomografía computada de tórax opacidades bilaterales consistentes con edema pulmonar, ¿sí? Y en cuanto a la oxigenación, vamos a tener esta clasificación que va de leve, moderada a grave, la cual se tiene que cumplir cualquiera de las tres para que estemos dentro de un síndrome de distrés respiratorio agudo, que tiene en cuenta la relación entre presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada de oxígeno, la PAFI, ¿sí? Con una PAFI menor a 300, menor a 300 y mayor a 200, ¿se entiende? Tenemos un síndrome leve, una PAFI menor a 200 y superior a 100 tenemos un síndrome moderado, y con una PAFI menor a 100 tenemos un síndrome de distrés respiratorio agudo grave, ¿sí? Los 4 componentes de los criterios de Berlín se tienen que cumplir para determinar que existe este síndrome. Y acá les dejo una pequeña mnemotecnia que encontré por internet que podría llegar a ayudarles. En cuanto a la clínica, sin ahondar demasiado, vamos a ver que se presenta de dos formas. O bien una forma aguda y fulminante que tiene una evolución muy rápida, una insuficiencia respiratoria grave, que se puede dar, por ejemplo, una broncoaspiración, o una forma clínica un poco menos aguda, que se caracteriza por tener una fase inicial, una fase latente, una fase de insuficiencia respiratoria y una fase consolidada, y que tiene como evolución clínica diferentes posibles destinos que pueden llegar a ser una mala evolución con un deceso en los primeros 1 a 2 días, una buena evolución con una curación entre las 48 y 72 horas, un empeoramiento progresivo con fibrosis y deceso en 15 días aproximadamente, y un empeoramiento progresivo y después un mejoramiento con curación a la larga. Todo esto que estoy diciendo es parte de la clínica y escapa, como ya decíamos antes, a los objetivos de la materia, pero puede llegar a ser útil para entendernos mejor con el síndrome. No es necesario que se sepan toda la clínica y toda la sintomatología del síndrome para entender su fisiopatología, ¿sí? Los dejo a modo de ejemplo. Y acá vemos una tomografía axial, donde esto es anterior, esto es derecha, esto es izquierda y esto es posterior. Esto de acá en medio es el corazón, y vemos como en los campos pulmonares, que son estas áreas oscuras de acá, vemos estos patrones de aumento de la densidad que son consistentes con algo que se denomina vidrio esmerilado y derrame pleural bilateral. Esto es lo que suele presentar una tomografía de tórax de una persona con este síndrome. Esto acompañado con la clínica puede ayudarnos a el posterior tratamiento, diagnóstico y a modo de redondear toda esta explicación, necesito que entiendan la fisiopatología dividida en 3 partes que habíamos explicado, y cómo esta fisiopatología va a tener su correlato en la función pulmonar, que van de la mano una de la otra, ¿sí? Y cómo esto tiene su repercusión en la clínica, y sobre todo lo que más tienen que aprenderse ustedes en este momento, los criterios de Berlín, que son esos 4 y son bastante importantes. Esta es la bibliografía que utilicé, y cualquier pregunta pueden hacerla en el transcurso de las clases. Muchas gracias.